Veamos cuáles van a ser los elementos que vamos a ir analizando y estudiando el día de hoy. Veremos el descubridor y los estudiosos, el periodo del tiempo, el desarrollo histórico de esta cultura, su ubicación geográfica y el clima, las etapas del desarrollo histórico, su organización social, su economía, que está basada en la agricultura, ganadería y pesca, su religión, su arquitectura en piedra, su escultura también en piedra y finalmente la cerámica. Iniciemos. Esta cultura fue descubierta por Pedro Cieza de León a mediados del siglo XVI. Este cronista, en su redacción que hiciera sobre la crónica del Perú, empieza a darnos las primeras luces sobre la aparición de una cultura en la zona del altiplano peruano-boliviana, a la cual se le va a llamar la cultura Tiwanaku o Tiahuanaco. En esta redacción, en esta crónica, él menciona los sitios importantes que se va a dar. Recordemos que Pedro Cieza de León, el español, el cronista español, menciona tanto a Tiahuanaco como a la cultura Huari, ambos pertenecientes a este periodo, conocidos como el Horizonte Medio. Pero los estudiosos, o los principales estudiosos que también contribuyeron con el análisis y el estudio de esta importante cultura, fue el arqueólogo alemán Max Uhle, el boliviano Carlos Ponce y el norteamericano, el estadounidense Alan Colata. Ellos tres, conjuntamente con otros estudiosos, seguirán investigando sobre esta importante cultura que se va a formar en las alturas de los Andes peruanos y bolivianos, cuya principal característica es el clima tan intenso que ahora vamos a ver. El desarrollo del periodo de esta cultura. Ya tenemos nuestra clásica línea de tiempo vertical propuesta por John Rowe, donde están los horizontes y los intermedios. La cultura tiahuanaco se va a formar mayoritariamente o va a tener su mayor punto de apogeo en la etapa conocida como el horizonte medio, pero se va a iniciar en el año 200 hasta el año 1100 después de Cristo, ¿no? 200 antes de Cristo a 1100 después de Cristo. Quiere decir que la cultura tiahuanaco en un primer periodo inicial se va a formar en lo que vendría a ser el intermedio temprano. Su mayor apogeo se va a dar en el horizonte medio, por lo tanto lo ubicaremos en esta etapa del tiempo y decaerá en el intermedio tardío, ¿sí? Pero, ojo, repito nuevamente, su principal periodo se va a dar en esta etapa, que es la que estamos estudiando precisamente. La cultura tiahuanaco se va a ubicar o se va a localizar en la zona del altiplano, la meseta del Collao, ¿no? Compartido entre Perú y Bolivia, a orillas del lago Titicaca, aproximadamente a unos 4.000 metros sobre el nivel del mar. Ocupó parte de los actuales países de Bolivia, siendo su principal centro, el sur del Perú y el norte de Chile. La altura y las duras condiciones climáticas los obligaron a desarrollar mecanismos para asegurar su supervivencia, las cuales vamos a ver en su agricultura dentro del ámbito económico. El tipo de clima que se va a dar aquí, la característica de esta zona, es árido y frío, lo que permite que haya bruscos cambios de temperatura a lo largo del día. La temperatura promedio durante el día fluctúa entre los 15 y 20 grados, pero luego del atardecer incluso puede llegar hasta los 0 grados centígrados. Entonces, las características climatológicas de esta zona de la meseta del Collao, muy cerca al lago Titicaca, es intensamente el frío su principal característica. Dentro del desarrollo histórico de esta cultura, vamos a ver que Wendell Bennett, que es otro estudioso importante de esta cultura, lo dividirá en 3 periodos o etapas. La primera etapa, denominada periodo inicial, se va a dar entre los años 200 y 600 después de Cristo. En este periodo, Tiahuanaco era un curacazgo, es decir, era un espacio relativamente reducido que compartía el altiplano cerca al lago con la cultura pucará. En esta etapa se inicia a edificar el complejo arquitectónico de Tiahuanaco. Se desarrollarán técnicas agrícolas y metalúrgicas, sobre todo empleando metales como el cobre, la plata y el oro, y aún su cerámica es muy rústica, es decir, empieza a desarrollar su cerámica, pero de una manera poco desarrollada. La segunda etapa o el segundo periodo se denomina el periodo clásico, que va entre el 600 y 900 de nuestra era.
En este periodo se concluye la construcción del sitio arqueológico de Tiahuanaco, y aquí se puede decir que surge un estado que unificó todo el altiplano, todos los puracazgos que estaban cerca al lago Titicaca se unifican, y además otra característica de esta etapa es que en la región de Ayacucho, ¿no? Los huaris siguen expandiéndose y creciendo, pero por los Andes centrales, ¿no? Costa central, Andes norte y costa norte del Perú. Además, aquí adquiere un carácter urbano las edificaciones, es decir, se organizan en asentamientos, casas, viviendas, lugares ceremoniales, huacas, y se va a establecer un estado teocrático y pacífico. Es cierto que los tiahuanaco tendrán un ejército, pero ellos quisieron vivir una vida pacífica, sin guerras, tratando siempre de llegar a buen puerto ante las situaciones de conflicto. Logró difundir en esta etapa sus símbolos religiosos y artísticos por todo el altiplano, que incluyen los países tanto de Perú como de Bolivia. Se instalaron además colonias en lo que hoy en día es el Valle de Moquegua, ubicados al sur del Perú, y el Valle de Cochabamba, en el oriente de la actual Bolivia. En este periodo, Huari, como les dije, alcanzó su máxima expansión territorial. El tercer periodo, o tercera etapa, es el periodo decadente, que se va a dar entre el 900 y el 1100. Esto ya sería en la etapa del intermedio tardío. Esta cultura, Tiahuanaco, llega a su fin debido a conflictos internos y una crisis agrícola debido a los cambios climáticos. Se va a dar alrededor de estos años un cambio importante en el clima, donde las sequías van a ser una de las características. Las, las colonias van a ser abandonadas, ¿no? Y solamente quedarán las que están cerca al lago. Las que están alejadas van a perder fuerza y poder. Y ya en el año 1100, Tiahuanaco colapsó y llega a su fin definitivamente. En cuanto a su organización social, se dice que es clasista y teocrática, cimentada siempre en el poder religioso. La élite tiahuanaquense ejercía su poder e influencia mediante alianzas y colonizaciones, integrando a varios grupos étnicos y lingüísticos. También gozaba de la posesión de grandes rebaños de camélidos y del control del transporte de los productos que ellos comercializaban, ¿no? Vemos aquí que la principal divinidad, ya lo vamos a ver en la religión, es el famoso dios de los báculos o de las varas. Vamos a ver ahora la pirámide social de esta cultura. Está dividida en dos grandes bloques. La clase explotadora, o las clases más altas, que generalmente están dadas por los sacerdotes, los militares y los comerciantes. Los sacerdotes, como en toda cultura, siempre es la cima los que van a conllevar el destino de cada civilización. Ellos también deberán el San Pedro, como las culturas anteriores, tendrán un ejército, los militares, pero su participación fue menor en comparación de otras culturas como la de los moches, pero sin embargo ellos también estaban preparados para la guerra. Y los comerciantes que mediante el trueque también tenían cierto poder, ¿no? en esta etapa. Y la base de la pirámide, que es la mayoría de la población, estaba compuesto por los campesinos, los que trabajaban en los campos agrícolas para el mantenimiento y las cosechas de todos los productos, los pastores, los que criaban el ganado y los diferentes animales, los artesanos, los que se encargaron de hacer tanto la metalurgia, la cerámica, que es uno de los principales aportes, los pescadores, que se ubicaron en el lago Titicaca, y los cargadores, que era la clase social más baja de toda esta pirámide. Ellos, todos en su conjunto, eran la clase explotada. ¿Por qué? Porque debían pagar impuestos a las clases explotadoras mediante su trabajo y su sacrificio de llevarles estas riquezas que ellos podían producir, ¿ya? Entonces, la organización social también es evidente en esta cultura. En cuanto a la economía, ¿no? Un aspecto importante de los tiahuanaco, desarrollaron ellos actividades de subsistencia. Entre ellos tenemos la agricultura, sobre todo de plantas de altura, a través del empleo de distintas técnicas agrícolas, destacando las cochas o lagunas artificiales y también los famosos camellones o guaru. En esto vamos a ampliar luego en la siguiente diapositiva. Las cochas eran lagunas artificiales, sobre todo en las épocas de sequía. Ellos cavaban en el suelo para almacenar el agua necesario para su subsistencia y para la agricultura, como vemos en la imagen de aquí a la derecha. Y los camellones, que ahora vamos a explicar, es una técnica propia de los tiahuanaco que tienen su propia característica y particularidad.
Además, los intercambios que permitían conseguir alimentos que no se producían en la región, producto del intercambio o el trueque de aquellas poblaciones cercanas a ellos. Hablaremos un poco más lo que son los guaruguarus, también llamados los camellones. Lo hicieron a efectos de intensificar su agricultura para mitigar las heladas nocturnas durante las campañas de siembra. Los camellones eran franjas o terrazas elevadas artificialmente, como vemos en la gráfica, y rodeado por canales de agua donde se cultivaban los alimentos. Estos permitían contrarrestar las heladas nocturnas y evitar la erosión de los suelos por el viento y por la lluvia excesiva. Es decir, ellos hacían una especie de surcos, ¿no? En la tierra, y en estos surcos lo llenaban de agua. ¿Cuál era el objetivo de llenar de agua estos surcos, como vemos en la imagen? Durante el día captaban la energía solar y el agua se entibiaba. Y esto generaba microclimas, porque en la noche, ¿no? Los canales liberaban esta energía capturada que generaba calor para proteger a los cultivos de las heladas nocturnas. Al estar el agua en una temperatura mayor, permitía que todo lo que se cultivaba aquí en este nivel podría precisamente tener éxito. Y en este esquema lo estamos visualizando mejor. Vemos el sol como calienta las aguas, el agricultor puede sembrar sus productos y durante la noche mantiene este microclima a una temperatura adecuada, porque como ya lo dijimos hace un instante, el clima era muy radical, ¿no? Hacía mucho frío por las noches y eso garantizó de que ellos tuviesen diversos cultivos. Entre ellos, cultivaron la papa, la quinoa, el maíz, la yuca y la oca. Son los 5 principales productos que ellos, por los cuales se abastecieron y pudieron tener su dieta alimentaria de alguna manera equilibrada. Pero también dentro de ello, dentro del ámbito de la agricultura, ellos fueron uno de los que crearon diferentes técnicas de deshidratación de alimentos. Por ejemplo, la papa, cuando era seca al sol, en épocas de friaje, ¿no? Hacía frío en toda la cordillera de los Andes, en el sector del lago, la papa excedente los hacían secar en el sol y se convertía en chuño. Lo mismo hicieron con la carne de llama. Cuando esta era secada y salada bajo las inclemencias del clima frío y el sol, que es una característica de la sierra, se convertía en charqui. Tanto el chuño como el charqui podía durar no solamente días, semanas, incluso hasta meses. Y de esta manera podían garantizar que iban a tener alimentos en épocas donde el clima era más radical o más extremo, ¿sí? Entonces los tiahuanaco fueron una de las culturas que permitió y favoreció precisamente el hacer este tipo de elementos para poder garantizar la subsistencia a futuro para su población. También hicieron ganadería, criaron animales, principalmente llamas y alpacas, las cuales se alimentaban con los pastizales cercanos a la puna. Ellos se proveían de la carne, la grasa, la lana y los huesos de estos animales y además que lo utilizaban como un medio de transporte para el comercio con las poblaciones cercanas. Estos dos animalitos, estos dos auquenios entonces permitieron favorablemente el desarrollo económico de la ganadería. Pero también hicieron la pesca, ¿no? Ellos estaban muy alejados del océano, pero sí hicieron la pesca en el lago Titicaca. Se denomina pesca lacustre, ¿sí? Como vemos aquí en la imagen. Aprovecharon el gran inmensidad que tiene este lago para precisamente pescar sobre todo truchas, ¿no? Que existen y abundan en este lago. Pero también el cultivo de la totora, ¿no? Para construir viviendas y embarcaciones como las que vemos aquí en la izquierda. La totora sabemos que es un elemento muy liviano que si se hacen embarcaciones permite flotar e incluso algunas de estas totoras eran comida, servía como alimento para los habitantes de Tiahuanaco. Entonces, la pesca está muy vinculada con el cultivo de la totora para la elaboración de sus viviendas flotantes y sus embarcaciones. Tenemos la religión. Otro aspecto importante de la cultura tiahuanaco. Fue el principal medio de cohesión de todo el estado tiahuanaco. El prestigio de esta religión basó principalmente el culto al dios de las varas. Este dios que inicialmente lo hemos visto ya en la época de Chavín, lo hemos visto incluso en culturas que se van a formar y van a tener esta influencia, va a estar representado precisamente en la portada del sol, rodeado por una corte de dioses menores. Esto lo vamos a ampliar un poquito más adelante.
El dios de las varas o de los báculos de Tiahuanaco, como vemos en la imagen, tenía una vara tanto en la mano derecha como en la mano izquierda, como vemos aquí. Remataban en cabezas de cóndores que simbolizaban el poder. Y además la aureola estaba compuesta por 24 rayos y que acompañaba a esta principal divinidad vista en la portada del sol, seres alados, vistas de perfil, que muestran una actitud de reverencia hacia el dios. Esto es repetitivo en el friso superior de esta portada del sol, que sabemos es una de las piezas importantes de esta cultura. Además, podemos decir que dentro de la religión, volvamos un ratito por favor, permitió administrar siempre el territorio extenso y la veneración a este dios de las varas, como ya lo dije, se remonta desde la época de Chavín, pero a este dios de las varas se le daba la capacidad adivinatoria e incluso curativa de los sacerdotes, ¿ya? Teniendo siempre, ¿no?, la religión en un aspecto importante del desarrollo de esta cultura. La arquitectura que ellos hicieron también fue un aspecto muy, muy importante. Fue megalítica, es decir, utilizaron piedras de gran tamaño, bloques de piedra volcánica y labrados, muchos de ellos ensamblados. Hicieron piedras engrapadas con pedazos de cobre y bronce, que es la aleación del cobre y el estaño. Sus edificaciones combinan el uso de la piedra labrada con algunos adobes y se emplearon grapas de cobre en forma de T para unir los bloques de piedra. Vemos aquí que hay dos bloques de piedra y en este sector se ponía una especie de grapa, ¿no?, de cobre y bronce. ¿Para qué? Para poder unir dos piezas enormes de piedra. Esta es una técnica, ¿no?, del conocimiento avanzado de ingeniería que tenían los hombres de esta cultura. Gracias a estas técnicas les permitió, ¿qué cosa? Construir diferentes elementos y esculturas de piedra, siendo su obra más destacada en arquitectura el conjunto arquitectónico de Tiahuanaco, ¿no?, que es una construcción grande que se encuentra en la capital, Tiahuanaco, en el actual territorio de Bolivia, ¿no?, que si podemos visitar esta zona lo vamos a encontrar, destacando diversos templos, lugares sagrados, recintos, que ahora vamos a ver en el siguiente esquema. El conjunto monumental de Tiahuanaco. Vamos a mencionar algunos principales. Tenemos aquí a Capana, ¿no? Tiahuanaco es un centro religioso y administrativo, presenta un conjunto cuidadosamente planificado de edificaciones en un área aproximada de 300 hectáreas. Volvamos, Acapana es una pirámide trunca, característica del antiguo Perú, nunca termina en punta, es una pirámide trunca, es la construcción más grande y está formada por varias terrazas superpuestas. En la actualidad lo podríamos ver de esta manera, así está hoy en día Acapana. Presenta en la parte superior un recinto rectangular con un patio hundido conectado a unos canales subterráneos que recorrían el territorio de la pirámide. En época de lluvia, el patio se llenaba de agua, la que bajaba por los canales, simbolizando los ríos que bajaban, ¿no?, de las montañas. Además, se cree que Acapana, este sitio, fue el principal lugar de la cultura, del culto de esta cultura tiahuanaco. Tenemos Cala Sasaya, que es una gran plataforma rectangular y un patio hundido. En el interior destaca la Puerta del Sol. Actualmente Cala Sasaya se ve, como estamos viendo en la gráfica, y está ubicada a la derecha de Acapana. Dentro, además de ellas, vamos a encontrar el monolito Ponce, el cual te hablaré en breve. Tenemos el templo semisubterráneo, que es un espacio interno, el cual estuvo decorado con 3 monolitos y las paredes internas por cabezas clavas, lo cual nos recuerda al templo de Chavín de Huántar. Entonces, vamos a ver que el templo semisubterráneo tiene esta configuración. Chavín no fue la única cultura que tuvo cabeza clava. Los tiahuanacos también tuvieron esta característica, ¿no? Y aquí encontramos a un monolito famoso conocido como el monolito Bene. Te voy a hablar luego de ellas. Tenemos también, entre ellos, al Pumapunku, que significa Puerta del Puma. Es un edificio destruido que quizás fue una pirámide trunca. Decimos quizás porque aún se sigue analizando y estudiando estos elementos. Otras construcciones que forman parte de este conjunto monumental tenemos a Putuni y también a Quericala. Putuni, ¿no?, que es el lugar conocido como lugar donde hay huecos, son cámaras funerarias y allí se enterraban a las altas personalidades de la cultura.
Iquericala, ¿no? Es un edificio que tiene un patio rectangular con 2 filas de habitaciones contiguas, posiblemente para la vivienda de los principales o las clases altas. En cuanto a la escultura, ¿no? Que también es un aspecto importante, el trabajo en piedra en Tiahuanaco fue muy importante, tenemos al monolito Bennett, que es una gran escultura tallada en un solo bloque de piedra que pesa alrededor de 20 toneladas y mide más de 7 metros de altura. Fue encontrada en el templete semisubterráneo de la ciudad de Tiahuanaco, al este del Calasasaya. El arqueólogo estadounidense Weldon Bennett descubrió este monolito en 1932 y por ello esta escultura lleva su nombre. En su espalda aparecen talladas 3 imágenes de la divinidad de los báculos, acompañada de personajes alados, aves y felinos, ¿no? Es un hombre, está representando a un hombre que lleva un quero en una mano y una tableta para inhalar sustancias alucinógenas, posiblemente el San Pedro, como vemos aquí en la representación. 2 de las figuras que aparecen en el monolito son un camélido de cuyo cuerpo salen plantas con adornos en la cabeza en forma de ave y otro es un caracol con cuerpo humano y que sostiene un báculo en la mano. Recuerda, la escultura en piedra fue importante también en esta cultura. Pero también tenemos al famoso monolito Ponce. Este monolito Ponce es una escultura tallada en un solo bloque también de piedra, pero esta tiene un menor tamaño, 3 metros de altura y está ubicada en el centro del patio de Calasasaya. Aunque la escultura fue probablemente vista por muchos viajeros y visitantes de Tiahuanaco, fue el arqueólogo boliviano Carlos Ponce Sanginés quien la identificó y estudió en el año de 1957 y por ello lleva su nombre, ¿no? Ya te dijimos que esta es muy similar, pero más pequeña al monolito Bennett, y el personaje de este monolito aparece de pie directamente sobre el piso y no sobre un podio. Este contraste, sumado a la disparidad en tamaño de la escultura, sugiere que la persona representada en este monolito tenía un rango menor que la del monolito Bennett. Tenemos otra escultura importante, la Portada del Sol, que es el emblema de la cultura tiahuanaco. Es una de las construcciones más representativas de esta cultura, ubicada cerca al templo de Calasasaya. Fue tallada sobre un solo bloque de piedra andesita de casi 10 toneladas y mide aproximadamente 3 metros de alto por 4 de ancho. En ella se representa lo que te dije hace un instante, al famoso dios de los báculos o varas, acompañado por personajes alados con cabeza de aves vistos de perfil, ¿no? Esta es la figura emblemática de la cultura tiahuanaco. Finalmente tenemos la cerámica. Esta exhibió colores diversos, mostrando como temas principales aves, peces y felinos, y sus formas destacadas son 3. La primera, el quero o vaso ceremonial, que era utilizada cuando el quero tenía mayor decorado en ceremonias y rituales. Si el quero no tenía decoración, era de uso cotidiano. Tiene esa forma, ¿no? Boca ancha y base un poco más angosta, siempre circular, ¿no? Tenemos el tazón, que también eran elementos utilizados para llevar y transportar no solamente bebidas, sino también el maíz u otros elementos en algunos rituales. Y finalmente tenemos los incensarios, elementos que servían sobre todo para el ritual, para la quema de incienso. Estos inciensos que son aromáticos y que tenían la forma de animales y figuras antropomorfas finamente decorados, exclusivamente para el uso ritual. Muy bien.